Todo comenzó con un inocente deslizamiento a la derecha en una aplicación de citas. Su foto de perfil, de aspecto rudo e intelectual, llamó mi atención de inmediato, provocando una conexión virtual instantánea. Nos unimos durante meses a través de mensajes diarios sobre la vida, sueños y libros favoritos. Él se sentía familiar pero emocionante, un espíritu afín en forma de texto. Así que cuando finalmente me invitó a cenar después de 6 meses de mensajes constantes, acepté con alegría y con anticipación de conocer a este hombre que me había cautivado sin haberlo visto en persona. La mañana de la tan esperada cita llegó, y me preparé meticulosamente, ansiosa por lucir lo mejor posible. Me arreglé el cabello, me pinté las uñas perfectamente y me apliqué el maquillaje con precisión. Después de mezclar y combinar posibles atuendos durante más de 1 hora, finalmente me decidí por un elegante vestido negro que complementaba mi figura y unos tacones de tiras a juego, un toque de mi perfume favorito antes de salir por la puerta, esperando que me encontrara tan hermosa en persona como en los selfies que le había enviado. Mis nervios y emoción se mezclaban mientras bajaba en el ascensor para conocer al hombre detrás de los encantadores mensajes que habían alegrado mis días durante tantos meses de conexión virtual. Justo a tiempo, él se detuvo frente a mi edificio de apartamentos. Lo saludé con un cálido abrazo. Se veía exactamente como en sus fotos de la aplicación, los mismos ojos inteligentes y amables y la sonrisa encantadora que había capturado mi atención a través de la pantalla. Nos dirigimos al restaurante elegante donde había hecho reservaciones, mientras la conversación fluía fácilmente sobre trabajo, pasatiempos, mascotas, todas las minucias que construyen la intimidad entre desconocidos. Sus historias de viajes aventureros me hicieron reír todo el camino, y él comió con entusiasmo mientras la noche avanzaba. Superó todas las expectativas que había formado durante medio año de mensajes. Lo encontré tan cautivador en la vida real como a través de la pantalla. Pero poco después de sentarnos en el elegante restaurante, surgieron los primeros indicios de inquietud. Una sensación de malestar se revolvió en mi estómago, a pesar de sus entretenidas historias contadas durante los aperitivos. Al principio lo ignoré, culpando a los nervios, pero pronto la náusea me abrumó. Mis vieiras, que antes eran deliciosas, ahora me revolvían el estómago. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las voces eran de repente demasiada estimulación. Me disculpé profusamente mientras me apresuraba discretamente al baño, completamente avergonzada por la inexplicable traición de mi cuerpo en nuestra tan anticipada primera cita. Él pagó la cuenta amablemente mientras yo prometía compensárselo. Curiosamente, el suave movimiento de su coche calmó mi estómago en el camino a casa, una dolencia misteriosa que desapareció tan rápido como llegó. Aún con la esperanza de salvar la noche después del desastre en la cena, lo invité espontáneamente a subir a mi apartamento para tomar té y conversar más. Dudó antes de aceptar subir un rato, pareciendo inseguro. Solo quería una oportunidad para explicar la desconcertante reacción de mi cuerpo. Lo dejé entrar en mi apartamento, internamente estremeciéndome por la desastrosa primera impresión. Pero tan pronto como entramos a mi sala de estar, otra intensa ola de náusea me invadió. Él amablemente se despidió para que pudiera descansar y recuperarme, aunque pude ver la decepción en sus ojos. Me hundí en el sofá, miserable por esta comedia de errores, mientras me disculpaba profusamente una vez más. Después de cambiarme a un pijama cómodo, rápidamente me quedé dormida, completamente exhausta por los extraños eventos de la noche. Me desperté sobresaltada unas horas más tarde por unos ruidos peculiares provenientes de abajo. Mi confusión se transformó en alarma al darme cuenta de que alguien estaba dentro de mi casa. Mi corazón latía salvajemente mientras marcaba frenéticamente el 911, suplicando ayuda rápida. Pero los oficiales que llegaron me aseguraron que la puerta principal seguía cerrada con llave. Dedujeron lógicamente que simplemente había imaginado los aterradores sonidos en un estado de sueño semiconsciente. Sin embargo, su razonable explicación no hizo nada para calmar el escalofrío que recorría mi espalda.
Cada instinto gritaba que el peligro acechaba adentro, por más improbable que pareciera. Desesperadamente imploré a los oficiales que derribaran la puerta e investigaran. Con gran reluctancia, finalmente accedieron a mis frenéticas súplicas, aunque solo fuera para tranquilizar mi asustada imaginación. Tan pronto como sus linternas atravesaron el espacio oscuro, el horror se hizo completamente visible. Mi hogar, que antes era cálido y acogedor, se había convertido en una casa de pesadillas. Hojas de plástico grueso cubrían las paredes y los muebles como una siniestra escena de asesinato, y en mi cocina yacían un martillo y una sierra, aparentemente inofensivos pero tan siniestros dados los contextos. El oficial, visiblemente sorprendido, inmediatamente pidió refuerzos. Fue entonces cuando salió a la luz la horrible verdad. Después de una investigación más profunda, se descubrió que ese hombre, ese monstruo, debió haber robado mis llaves cuando se fue esa noche después de que de repente me sentí mal. Volvió a entrar bajo la cobertura de la oscuridad una vez que caí inconsciente. Las pruebas de laboratorio revelaron más tarde un cóctel insidioso de drogas en mi sistema, suficiente para incapacitar incluso a la persona más fuerte. El sociópata retorcido había deslizado algo en mi bebida durante la cena cuando no estaba mirando. Me estremezco al imaginar qué actos más siniestros podrían haber ocurrido si no me hubiera despertado esa fatídica noche, con esos sonidos audaces y escalofriantes que resonaban en la oscuridad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ignorado esos ruidos que atravesaban mi estado de sueño? ¿Y si los oficiales hubieran desestimado mis desesperadas súplicas de investigar más? Ese depredador trastornado había planeado actos indescriptibles, acogido en mi hogar, mi vida, mi confianza. En el traumático periodo posterior, eliminé todas las aplicaciones de citas, manteniendo a todas las personas nuevas a distancia por miedo. Debería haber escuchado a mi intuición esa primera noche, viendo las sutiles señales de alerta en medio del encanto y la carisma, pero la retrospectiva siempre es más clara que el momento esperanzado. Ahora me mantengo vigilante, confiando en mis instintos sobre la lógica o el deseo de conexión. Los monstruos caminan entre nosotros disfrazados de ovejas, lobos que se hacen pasar por amigos o amantes, pero no repetiré ese horrible error nacido de la soledad. Dejó cicatrices más profundas que cualquier herida visible, mientras enseñaba una valiosa lección. Cuando tengas dudas, siempre confía en tu instinto sobre tu corazón. Todavía tengo pesadillas de manos alrededor de mi garganta, gritos ahogados y ojos suplicantes. La terapia ayuda a reconciliar mi lógica con mi intuición aún fracturada. Cada día trae más luz para atravesar las sombras persistentes, pero la precaución sigue siendo un escudo que mantiene a raya a los demonios más oscuros. Sé que el peligro es la excepción, no la regla. La mayoría de la gente es amable y no dañina. Con el tiempo, tal vez me abra de nuevo al amor, pero primero viene reforzar esos límites destinados a proteger mi hogar, mi corazón, mi propia vida. Los monstruos ya se llevaron demasiado. No cederé fácilmente lo que me queda. Me sentía emocionado, pero nervioso, mientras abría la puerta de mi apartamento y le daba un último repaso rápido antes de que llegara Tera. Nos habíamos conocido en Tinder unas semanas antes y habíamos congeniado de inmediato a través de mensajes constantes. Esta noche sería nuestra primera vez viéndonos en persona, después de días de construir una conexión en línea. Quería que todo fuera perfecto, pero me recordaba a mí mismo no apegarme demasiado a los resultados. Aún así, no podía evitar esperar que nuestra gran dinámica por texto se tradujera en una chispa romántica, cara a cara. Después de ducharme y elegir un buen atuendo, pasé la siguiente hora preparando la comida favorita de Tera según nuestras conversaciones: lasaña vegetariana con pan de ajo y una ensalada fresca. Arreglé cuidadosamente la pequeña mesa de comedor con mis mejores platos y un pequeño centro de mesa floral. Atenué las luces para crear un ambiente cálido
y preparé una lista de reproducción de bandas que ambos disfrutábamos. Con todo listo, miré mi reloj nerviosamente e intenté ocuparme limpiando polvo invisible mientras esperaba la llegada de Tera a las 7 p.m. en punto. A la hora acordada, escuché un golpe en la puerta principal. Respiré hondo e hice un último chequeo de mi apariencia en el espejo antes de abrir la puerta para ver a Tera por primera vez. Ella se veía tan hermosa como en sus fotos, con largos rizos oscuros y llamativos, ojos verdes. Intercambiamos breves abrazos y palabras ligeramente incómodas antes de darle la bienvenida adentro. Le ofrecí tomar su abrigo y bolso, tratando de no mirarla demasiado obvio. Tera elogió la decoración y los aromas mientras la conducía al comedor, relajándome visiblemente con su cálida sonrisa y amabilidad. Durante la cena, la conversación fluyó fácilmente, al igual que lo había hecho en nuestros mensajes. Descubrimos coincidencias en nuestras familias, gustos culturales, sentido del humor y metas futuras, lo que hizo que se sintiera como si nos conociéramos desde hacía años. Mientras comíamos, Tera contó historias animadas sobre sus hermanos muy unidos y tías excéntricas, mientras yo compartía divertidas anécdotas de mis escapadas universitarias con mis mejores amigos. 2 horas pasaron en lo que parecieron minutos, mientras nos perdíamos en una conversación cautivadora. Cualquier nerviosismo anterior había desaparecido al darnos cuenta de la inesperada conexión que compartíamos. Después de comer, nos trasladamos a la sala con copas de vino y continuamos nuestra amplia conversación. Alternamos entre hablar de relaciones pasadas, lecciones aprendidas y dificultades superadas, y reírnos de observaciones tontas y recuerdos de la infancia. Me impresionó lo rápido que podíamos comunicar pensamientos y sentimientos complejos, o simplemente ser tontos y disfrutar de este humor en sintonía. En medio de una historia, el rostro de Tera se sonrojó repentinamente y dejó de hablar abruptamente. Me dijo que necesitaba urgentemente usar el baño, así que le señalé el pasillo y se apresuró, luciendo avergonzada. Pasaron 15 minutos en silencio antes de que comenzara a preocuparme por su continua ausencia. Justo cuando consideraba tocar suavemente para ver si estaba bien, la puerta se abrió y Tera emergió luciendo completamente mortificada. Era evidente que había tenido un accidente y se había ensuciado. Parecía sentir que debía irse de inmediato. Mis ojos se abrieron de sorpresa, pero traté de mantenerme calmado y compasivo. Sintiendo su intenso malestar, intenté asegurarle que no era un problema y que los accidentes ocurren a veces. Cuando ella se disculpó profusamente nuevamente, le prometí que no era un problema en absoluto y le sugerí que me diera la ropa para lavarla de inmediato y hacerla sentir cómoda nuevamente. Parecía dudosa, pero le aseguré que no era un problema. Busqué unos pantalones de chándal limpios y una camiseta grande para que se cambiara, y le señalé el baño nuevamente. Mientras Tera se cambiaba, me apresuré a lavar su ropa, decidido a preservar su dignidad no haciendo un gran escándalo sobre la situación. Cuando emergió tímidamente con la ropa limpia, se sentó al borde del sofá, luciendo profundamente avergonzada. Expresó su pesar por haber arruinado la noche, pero también su aprecio por mi amabilidad. Con la esperanza de ayudarla a relajarse, le di un apretón suave y tranquilizador en la mano y traté de asegurarle que no se sintiera mal. Retomamos nuestra conversación anterior, cambiando el tema a tópicos más ligeros para ayudarla a olvidar el incómodo incidente. Media hora después, de repente sentí un intenso calambre y náusea en mi propio estómago. Me di cuenta, para mi horror, de que necesitaba urgentemente ir al baño antes de tener un accidente. Me excusé torpemente y me apresuré, solo para emerger poco después, tan mortificado como Tera lo había estado antes. Parecía que estaba sufriendo un caso de intoxicación alimentaria. Tera me miró con sorpresa y comprensión creciente mientras le explicaba con vergüenza lo que acababa de pasar. Para mi asombro, me dio una sonrisa comprensiva y me dijo que podía poner mi ropa en la lavadora para que me sintiera mejor.
Asentí agradecido por su compasión y le entregué mi ropa sucia antes de cambiarme en mi dormitorio. Cuando volví a salir, Tera señaló el lugar a su lado en el sofá, diciendo que éramos 2 gotas de agua y riéndose con simpatía. Ambos expresamos diversión por la absurda situación en la que nos encontrábamos ahora. Tan incómoda e incómoda como era, me conmovió lo comprensiva y cariñosa que estaba siendo Tera. Decidimos que nuestra cena definitivamente había terminado, así que preparé un poco de té de manzanilla para calmar nuestros estómagos revueltos. Mientras estábamos sentados bebiendo en el sofá, me maravillé de lo a gusto que me sentía, incluso después de un incidente tan embarazoso en una primera cita. El humor y la gracia de Tera me hicieron sentir totalmente cómodo, y volvimos a charlar sobre temas fáciles como recuerdos de la infancia y cultura pop, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Demasiado pronto, fue hora de que Tera se fuera a casa. Le agradecí sinceramente por ser tan compasiva, y le dije con toda honestidad que había pasado un tiempo maravilloso a pesar del caótico final. Bromeé diciendo que esto definitivamente sería una gran historia para contar en el futuro. Intercambiamos números con planes de vernos de nuevo pronto antes de despedirnos con un abrazo. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, no pude evitar sonreír al pensar en la salvaje experiencia de nuestra primera cita. A pesar del desastre, nuestra conexión natural y risas hicieron que la noche se sintiera como un éxito. Contemplé lo inusual que fue la manera de crear un vínculo y comenzar una relación. Aún así, me sentí optimista sobre hacia dónde podría llevar esta nueva química. Difícil como era imaginar una primera cita más desastrosa, ya estaba ansioso por nuestra próxima. Me sentía optimista cuando hice match con Stefan en Tinder. Sus fotos mostraban a un hombre guapo, bien vestido y con una sonrisa brillante. Su biografía mencionaba una exitosa carrera en finanzas, junto con ingeniosas bromas que me hicieron reír a carcajadas. Después de algunos mensajes coquetos de ida y vuelta, ya estaba enamorada. Aquí había un chico que era lindo, divertido, y parecía tener su vida en orden. Intercambiamos números y planeamos nuestra primera cita en un nuevo bistró de moda en el centro. Pasé una cantidad embarazosa de tiempo preparándome, emocionada por este posible príncipe azul que había descubierto en línea. La cita fue incluso mejor de lo que había imaginado. Stefan fue encantador y atento en persona. Hizo preguntas reflexivas y parecía genuinamente interesado mientras hablaba sobre mi trabajo, amigos e intereses. Me sentí un poco decepcionada cuando evitó ser específico sobre su trabajo y su crianza, pero supuse que prefería mantener las cosas ligeras en las primeras etapas. La conversación fluyó sin problemas toda la noche, y volví a casa emocionada porque parecía que teníamos una química innegable. En las semanas siguientes, Stefan y yo caímos en una rutina cómoda. Nos encontrábamos para cenar o tomar algo un par de veces a la semana. Los fines de semana, comenzó a planear actividades divertidas durante el día, como visitas a museos, largos paseos por el parque y brunch con sus amigos, quienes parecían encantadores. Me sorprendió lo rápido que avanzaban las cosas, pero Stefan me hacía sentir tan cómoda, como si nos conociéramos desde hacía años. También siempre era un caballero, pagando las comidas, llevándome a casa tarde en la noche y nunca presionando físicamente más allá de los besos. Parecía genuinamente interesado en mí como persona, no solo como una conquista. Un mes después de salir, Stefan me invitó a pasar un fin de semana en la cabaña de su familia en el campo. Al principio dudé, preocupada de que pudiera ser demasiado rápido, pero él prometió que tendríamos habitaciones separadas y me aseguró que solo era una oportunidad para relajarnos fuera de la ciudad. Cuando les conté emocionada a mis amigos, todos me animaron a hacerlo. La mañana que partimos para el viaje, estaba eufórica de emoción. Stefan me recogió en su reluciente SUV con una cálida sonrisa y una cesta de picnic para el viaje. Mientras nos dirigíamos hacia el norte por la autopista, reveló que les había estado hablando a sus padres sobre mí
y que estaban ansiosos por conocerme. Me sorprendió, ya que conocer a los padres parecía prematuro después de solo un mes de citas casuales, pero después de todo, nos íbamos a quedar en su cabaña. La primera señal de alarma surgió aproximadamente 1 hora después de iniciar el viaje. Cuando la conversación decayó, Stefan se quedó extrañamente callado. Miré de reojo y me sorprendí al ver lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Le pregunté suavemente si estaba bien, pero él solo sacudió la cabeza mientras las lágrimas seguían cayendo. Mi corazón latía con fuerza mientras detenía el SUV a un lado de la autopista. Mis pensamientos corrían. ¿Estaba enfermo terminalmente o mentalmente inestable? Después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia mí y me dijo entre sollozos que acababa de ser liberado de prisión después de una condena de 11 años. Quedé paralizada por la incredulidad mientras Stefan describía el robo a mano armada que había cometido cuando era más joven. Hablaba entre lágrimas sobre su deseo de empezar de nuevo y vivir una vida normal. Yo solo asentía sin decir nada, sin saber cómo procesar esta revelación del hombre que pensaba que estaba conociendo. Stefan seguía hablando sobre su miedo a reintegrarse en la sociedad y cuánto quería demostrar que podía ser mejor. Cuando mencionó de nuevo conocer a sus padres, rápidamente fingí estar enferma e insistí en que diéramos la vuelta. El largo viaje de regreso fue una tortura, lleno de un silencio insoportable. No podía dejar de imaginar que Stefan giraría repentinamente hacia un camino de tierra remoto, donde nadie escucharía mis gritos. Cuando llegamos a casa inventé una excusa para irme lo más rápido posible. Decidí que le enviaría un mensaje de texto a Stefan terminando todo y no volvería a verlo nunca más. Pero al día siguiente, me llamó pidiendo disculpas por el incómodo viaje y preguntando si podíamos empezar de nuevo. Dije que sí. Sin saber por qué, no podía simplemente sacarlo de mi vida por completo. De alguna manera, continuamos saliendo durante casi 2 meses después del traumático viaje. Stefan actuaba totalmente normal la mayor parte del tiempo, casi demasiado dulce en algunos momentos, como si estuviera compensando en exceso. Pero en el fondo de mi mente, seguía imaginándolo transformándose en un criminal violento. Vivía en constante temor de que otro colapso revelara partes aún más oscuras de su pasado. Mis amigos estaban sorprendidos de que no hubiera terminado con él de inmediato después de la confesión de la prisión y honestamente yo también lo estaba. Pero Stefan también podía ser tan encantador y vulnerable que creía que estaba tratando de cambiar. Pensé que podía ayudarlo a llevar una vida mejor si le daba una oportunidad. Por supuesto, sabía que eso era ridículo. Stefan ya me había mentido repetidamente y claramente era inestable. No se podía construir una relación saludable sobre esa base. Después de semanas de ansiedad constante, reuní el valor para terminar todo durante lo que comenzó como una cena romántica una noche. Para mi alivio, Stefan tomó la noticia con gracia y cortesía, pero dormí con gas pimienta en mi mesa de noche durante semanas después, temiendo que pudiera buscar venganza violenta. A la luz del día, pude ver cómo había ignorado claras señales de alerta sobre el pasado secreto y la estabilidad cuestionable de Stefan. Me prometí ser mucho más cautelosa sobre a quién elegía conocer en línea en el futuro. En retrospectiva, todavía no estoy segura de por qué me quedé con Stefan tanto tiempo después de esa extraña revelación en el viaje. Debió ser una combinación de soledad y una mórbida curiosidad sobre su vida pasada. Pero estoy agradecida de haber salido de la relación sin daño antes de hundirme más en su mundo caótico. Esta experiencia me enseñó lecciones importantes: confiar en mis instintos, estar atenta a las señales de alerta desde el principio y salir a la primera señal de deshonestidad fundamental. Stefan pudo haberme encantado inicialmente, pero una vez que esas máscaras comenzaron a caer, debería haber huido inmediatamente. En lugar de eso, me quedé esperando una historia de redención dramática que nunca iba a llegar. Al menos ahora puedo identificar rápidamente a los hombres poco fiables en línea y no perder tiempo dándoles segundas oportunidades.
Había estado chateando con una chica con la que hice match en Tinder durante unas semanas antes de que finalmente decidiéramos encontrarnos en persona. Ella parecía lo suficientemente agradable por texto. Nos unimos por nuestro amor compartido por bandas indie poco conocidas y películas de terror. Esperaba con ansias nuestra primera cita, preguntándome si tendríamos la misma química peculiar en la vida real. Nos encontramos en un café del centro de la ciudad en una soleada tarde de sábado. Llegué temprano y conseguí una mesa afuera para esperar. Cuando ella llegó, noté de inmediato su estilo. Labios rojos brillantes, gafas estilo Kitty y un vestido vintage rockabilly. Su largo cabello estaba peinado en perfectas ondas retro. Se notaba que tomaba muy en serio su estética personal. Intercambiamos saludos ligeramente incómodos y comenzamos nuestras conversaciones habituales sobre música y películas. Las cosas parecían ir bien hasta que llegó un camarero. Accidentalmente golpeó su codo, derramando un poco de su limonada sobre la falda de su vestido. Vi sus ojos destellar con ira por un segundo antes de que se recompusiera y asegurara al camarero mortificado que estaba bien. Pero pude notar por su lenguaje corporal tenso que estaba furiosa por dentro. Comencé a sentirme incómodo, pero lo dejé pasar pensando que tal vez solo estaba teniendo un mal día. Después de terminar en el café, le sugerí ir a una tienda de discos cercana que pensé que le gustaría. Mientras hojeábamos los discos de vinilo, parecía relajarse y volver a su estado de ánimo animado. Empecé a sentirme aliviado, pensando que el incidente en el almuerzo debía haber sido una casualidad. Al salir, le pregunté si le apetecía ver una película o tal vez tomar una copa. Pensé en ver si quería extender nuestra cita, ya que las cosas estaban yendo bien de nuevo. Pero antes de que pudiera responder, su rostro cambió. De repente parecía molesta una vez más. Seguí su mirada hacia el dobladillo de su vestido, donde se había desarrollado un pequeño desgarro. Debió haberlo enganchado en algo sin darse cuenta. Intenté tranquilizarla diciéndole que apenas se notaba, pero no creo que me escuchara sobre la creciente marea de su ira. En un estallido de rabia, empujó el mostrador más cercano, haciendo que los discos se dispersaran por el suelo. El cajero miró alarmado, pero parecía reacio a confrontarla. Tomando su mano firmemente, la llevé afuera para intentar calmarla. Le pregunté si estaba bien, diciéndole que era solo un pequeño problema de vestuario y que aún podíamos salvar el día, pero claramente no estaba de humor para ser razonable. Mientras estábamos parados uno frente al otro en la acera, ella se echó hacia atrás y me abofeteó fuertemente en la cara. Retrocedí tambaleándome, sintiendo el ardor de su palma impreso en mi mejilla. Le pedí que por favor respirara hondo, sugiriendo que simplemente termináramos el día e irnos por caminos separados, pero estaba aterradoramente irracional en ese punto. Cuando intenté darme la vuelta y alejarme, ella agarró la parte trasera de mi camisa y me tiró hacia atrás. Perdí el equilibrio y caí duramente sobre la acera de concreto. Aturdido, miré hacia arriba para verla mirándome con ojos desquiciados. Antes de que pudiera reaccionar, levantó su pesada bota y me pateó en el estómago. El aire salió de mis pulmones en un doloroso suspiro, encogido de lado en agonía. Logré decir algo sobre necesitar espacio, y misericordiosamente, finalmente se marchó sin decir una palabra más. Permanecí allí recuperando el aliento durante unos minutos antes de levantarme lentamente. Mi abdomen palpitaba de dolor y mi mejilla todavía ardía por la bofetada. Miré a mi alrededor furtivamente, preocupado de que pudiera regresar y atacarme de nuevo. Cojeando hasta mi coche, prometí no volver a salir con alguien de Tinder sin conocerlo mejor primero. En los días siguientes, repasé la cita una y otra vez, analizando dónde habían salido mal las cosas. Al principio, pensé que sus reacciones violentas fueron provocadas por la ropa arruinada que la molestaba, pero en retrospectiva, me di cuenta de que su obsesión por la apariencia y el estilo vintage ocultaban una inestabilidad más profunda.
Quizás traumas pasados la hacían reaccionar violentamente cuando se sentía molesta o fuera de control. Finalmente, decidí confiar más en mis instintos al conocer a alguien nuevo. Tomé un largo descanso de las citas para sanar tanto física como mentalmente. Cuando finalmente descargué una aplicación de citas nuevamente, me aseguré de tener conversaciones largas antes de encontrarnos en persona. Hacía preguntas para detectar sutilmente cualquier señal de alerta. Si tenía la sensación de que alguien tenía problemas de ira o parecía excepcionalmente volátil, terminaba educadamente la conversación. La seguridad se convirtió en mi prioridad. Por supuesto, nunca puedes predecir completamente cómo alguien se comportará cara a cara, pero tener alguna idea de su personalidad ayuda a mitigar el riesgo. Ahora me enfoco en conocer los valores de las personas, no solo los intereses compartidos. La compasión y la madurez emocional importan más para mí que las apariencias o los gustos musicales. Aunque soy cauteloso al conocer a extraños, no he renunciado a encontrar el amor. Ese horrible incidente me mostró que hay personas problemáticas en el mundo, pero vivir con miedo solo les otorga poder sobre ti. Elijo tener fe en el potencial de bondad de la humanidad. Un día, espero conocer a alguien que comparta esa creencia y nos elevaremos mutuamente a través de los desafíos de la vida, con paciencia y comprensión. Mi alma gemela está ahí fuera. Solo tengo que recordar poner la sabiduría antes que la atracción ciega. Cada persona es una mezcla compleja de pasado y potencial. Creo que si entras en nuevas relaciones con empatía y discernimiento, aumentas las posibilidades de encontrar a alguien maravilloso. Aún recuerdo vívidamente aquella escalofriante cita de Tinder de hace 2 años. Dean parecía totalmente normal cuando empezamos a chatear en línea. Educado, empleado, con una personalidad inteligente y divertida. Su foto mostraba a un chico promedio pero lindo, con gafas y un aspecto un poco intelectual. Hablamos durante varias semanas antes de decidirnos finalmente a encontrarnos en persona. Cuando propuso reunirnos en una librería local para nuestra primera cita, me impresionó que quisiera elegir un lugar relacionado con uno de mis hobbies e intereses. En ese momento, me pareció un gesto considerado, pero no tenía idea del horror que pronto se desataría. Cuando nos encontramos fuera de la entrada de la librería, la primera señal de alarma apareció de inmediato. Después de saludarme con un rápido abrazo, Dean confesó que había seleccionado este lugar porque asumía que una librería sería tranquila, incluso admitiendo abiertamente que no le gustaba mucho leer. Me sorprendió y respondí educadamente que leer y los libros eran una pasión para mí, y que esperaba que no le importara pasar un tiempo recorriendo las estanterías conmigo. Él simplemente se encogió de hombros y dijo que estaba bien, así que entramos juntos a la tienda. A medida que paseábamos lentamente por los pasillos, haciendo una pequeña charla introductoria, comencé a sentirme cada vez más incómoda. Dean seguía redirigiendo nuestra conversación a preguntas sobre qué tipo de películas me gustaban y sugerencias para ir a su apartamento a ver una película y relajarnos juntos. Repetidamente enfatizaba las palabras apartamento-estudio cada vez que lo mencionaba, al menos 10 veces durante nuestra visita a la librería. Al principio pensé que simplemente estaba ansioso por mostrarme su lugar, pero las referencias repetidas a su misterioso apartamento-estudio me inquietaron. Sin embargo, intenté desestimar mis dudas, asumiendo que podríamos seguir conversando si me sentía incómoda o nerviosa allí. Esta desestimación de mis dudas resultaría ser mi mayor error. Cuando Dean de repente declaró que estaba listo para dejar la librería, acepté a regañadientes acompañarlo a su apartamento-estudio, pensando que siempre podría insistir en irnos si tenía malas vibraciones de la situación. Me llevó fuera de la tienda, guiándome por un callejón sucio y deteriorado, flanqueado por garajes viejos y separados detrás de una fila de tiendas.
Mi sentido de temor aumentaba a medida que avanzábamos por el callejón, pero sentía que ya estaba demasiado involucrada como para retroceder en ese momento. Nos detuvimos en uno de los garajes maltrechos, y cuando Dean abrió la puerta, me horrorizó ver su residencia real instalada adentro. Parecía ser un espacio de garaje ilegalmente convertido, con una fea alfombra anticuada, una decoración extraña y desorden por todas partes. ¿En serio vivía aquí? Entré cautelosamente, boquiabierta ante la enorme silla de frijoles colocada en la esquina, que parecía servir como su cama improvisada. Había creado una pequeña área de estar amueblada con un sistema de TV, un escritorio con una computadora y una mini nevera. Pero al escanear rápidamente el extraño espacio estudio, me di cuenta con desánimo que no parecía haber un baño. Cuando pregunté con incertidumbre dónde estaba el baño, él lanzó un suspiro molesto y explicó que tendría que cruzar la calle para usar las instalaciones del supermercado 24 horas. Para ese momento, sabía que necesitaba urgentemente salir de allí. Mientras Dean jugueteaba con los controles del sistema de juegos y me invitaba casualmente a acomodarme en la silla de frijoles, tartamudeé que realmente tenía que irme de inmediato. Pareció sorprendido y se quejó de que acababa de llegar, pero afirmé firmemente que realmente tenía que irme en ese momento. Mientras me apresuraba hacia la puerta del garaje, noté un destello de ira en su rostro, pero lo ignoré, concentrándome únicamente en escapar lo más rápido posible. Mi corazón latía ferozmente mientras corría hacia mi coche y cerraba las puertas con llave rápidamente. Conduje tan rápido como pude, con las manos temblorosas, y no me detuve hasta llegar a casa. ¿En qué estaba pensando al acompañar a un completo extraño que conocí en línea a su residencia en una primera cita? Eso ya era lo suficientemente imprudente, pero me dejó completamente descolocada descubrir que literalmente vivía en un sucio garaje ilegalmente convertido, sin agua corriente ni un baño en el lugar. ¿Cómo no noté las señales de alarma antes? Me volví mucho más cautelosa con las citas en línea después de ese perturbador incidente. Nunca más acepté encontrarme en la casa de alguien en una primera cita, eligiendo solo lugares públicos y concurridos. Si un chico parecía evasivo o despertaba sospechas en línea, ni siquiera me molestaba en conocerlo en persona. Fue una experiencia aterradora que me enseñó duramente la necesidad de ser vigilante sobre la seguridad personal y confiar en mi intuición. Muchas mujeres han enfrentado situaciones peligrosas a través de encuentros de citas en línea. Tuve la suerte de salir ilesa esa noche. En retrospectiva, las menciones repetidas de su sospechoso apartamento estudio deberían haber hecho sonar alarmas ensordecedoras en lugar de débiles señales de alerta. Nunca debería haber ignorado mis dudas y permitido que la cortesía me empujara a una situación tan peligrosa. Cuando vi ese garaje convertido de mala muerte, debería haberme dado la vuelta y huido de inmediato. Quizás él habría intentado detenerme. La ira en sus ojos mientras me apresuraba a salir me hace preguntarme sobre las posibilidades sombrías que es mejor dejar a la imaginación. Logré escapar de las garras de ese particular creep de Tinder, pero trágicamente otros no han tenido tanta suerte. Debemos permanecer alerta cuando nos aventuramos a conocer a extraños en línea, pues peligros insospechados pueden acechar detrás de sus máscaras digitales. Mi breve encuentro con el horror me enseñó a siempre confiar en mis instintos al buscar compañía en el mundo digital. Aquel fatídico encuentro con Sherry de Tinder quedará grabado en mi memoria como la cita más extraña e inquietante de mi vida. Cuando llegué al acogedor café donde habíamos acordado encontrarnos, estaba lleno de nerviosa emoción, preguntándome si nos llevaríamos tan bien en persona como lo habíamos hecho en nuestros mensajes. Escaneé la sala cálidamente iluminada hasta que la vi sentada sola en una mesa en una esquina. Se veía igual de linda que en las fotos de su perfil de citas. Cabello castaño hasta los hombros, figura delgada, vestida casualmente con jeans y una blusa de flores. Saludé torpemente para llamar su atención
mientras me abría paso entre las mesas para acercarme a ella. Cuando su mirada vacía me siguió todo el camino hasta la mesa, un escalofrío me recorrió la espalda. De cerca, sus ojos parecían casi huecos y sin expresión, como los de una muñeca. Me dio un apretón de manos flácido y húmedo cuando extendí mi brazo en señal de saludo. Intenté romper el hielo con una pequeña charla amistosa sobre el clima cálido de primavera que habíamos tenido últimamente, y le pregunté si había hecho algo divertido para aprovechar el sol, pero mis intentos fueron recibidos con silencio. Sherry solo me miraba fijamente y asentía en silencio. La conversación, si es que se podía llamar así, era como intentar sacar sangre de una piedra. Le hice preguntas sobre su trabajo de diseño gráfico, si tenía algún pasatiempo divertido, dónde había crecido, pero sus respuestas siempre eran planas, de una sola palabra, si es que respondía en absoluto. Apenas me miraba, solo miraba al vacío sobre mi hombro, sin parpadear. Sentía el sudor nervioso acumulándose en mi frente, mientras buscaba desesperadamente en mi cerebro algo para iniciar un diálogo, sin éxito. La tensión era palpable. Podríamos haber estado sentados en la mesa en completo silencio por toda la pequeña charla unidireccional que estaba intentando. De reojo, noté al personal del café pasando por nuestra mesa una y otra vez, levantando sillas sobre las mesas, barriendo suelos ya limpios, limpiando mostradores. Me di cuenta de que estaban insinuando que querían que nos fuéramos para poder cerrar la tienda por la noche. Miré mi reloj y vi que ya era media hora después de la hora de cierre. Esperando salvar la noche, sugerí que fuéramos a la heladería al lado para continuar nuestra cita, pero para mi sorpresa, Sherry se negó, insistiendo en un tono monótono y escalofriante en que nos quedáramos en el café por otros 15 minutos. No ofreció ninguna explicación para su extraña solicitud, a pesar de mis miradas suplicantes que pedían que elaborara. Desconcertado por su comportamiento extraño, accedí y dije que esperaría afuera en un banco junto a la puerta, cuando estuviera lista para irse. Necesitaba un poco de aire fresco para despejar mi mente de todos modos. Empujé la pesada puerta de vidrio, el alegre tintineo de la campana de bienvenida, sonando demasiado optimista para la incómoda noche que estaba teniendo. El aire cálido de la noche me envolvió mientras me sentaba en el banco, y suspiraba profundamente, considerando seriamente cortar mis pérdidas e irme a casa para borrar toda esta noche de mi memoria. Antes de poder tomar una decisión completa de una manera u otra, escuché la puerta abrirse detrás de mí mientras Sherry finalmente salía. Levanté la vista y me encontré con esa misma mirada vacía y distante que nunca parecía cambiar. Se sentó a mi lado en el banco e inmediatamente rompió a llorar en sollozos fuertes y entrecortados que perforaban la quietud de la noche. Estaba atónito, congelado en mi lugar mientras observaba sus hombros delgados temblar violentamente. Tentativamente, me incliné y le pregunté suavemente si estaba bien, si podía ayudarla o llamar a alguien por ella. Sin previo aviso, su mano voló y me dio una bofetada en la mejilla. Mi cara ardió instantáneamente donde su palma me había golpeado, y mis oídos resonaban por el agudo chasquido que resonó en la calle vacía. Todavía estaba demasiado sorprendido para reaccionar cuando Sherry comenzó a reírse a carcajadas, sus ojos abiertos y salvajes como si mi bofetada fuera una broma hilarante. Mi sorpresa se convirtió rápidamente en ira. Exigí saber por qué me había golpeado, pero Sherry simplemente me despidió con una sonrisa escalofriante, y fríamente me dijo que necesitaba relajarme en un tono extrañamente calmado que desmentía su comportamiento maníaco de segundos antes. Sabía que debía haberme levantado y alejado en ese momento, poniendo tanta distancia entre nosotros como fuera posible, pero algún instinto protector profundamente arraigado tomó el control y sentí la obligación de llevar a esta mujer claramente inestable a casa de manera segura, a pesar de su violento arrebato. Sabía el vecindario general donde vivía, cerca de nuestra pequeña charla anterior, así que insistí firmemente en que empezáramos a caminar en esa dirección. Lo que sucedió a continuación fue la culminación verdaderamente
extraña de esta ya surrealista noche. Mientras caminábamos en silencio intenso, Sherry de repente se volvió hacia mí con una expresión seria y sin emociones, y declaró que solo continuaría acompañándome si aceptaba llevarla a cuestas el resto del camino. Por ridículo que fuera, accedí a regañadientes agachándome para que pudiera subirse. Me estremecí involuntariamente al sentir su cuerpo delgado volverse flácido, su peso completo cayendo sobre mí como un cadáver. Con Sherry en mi espalda, sus brazos alrededor de mi cuello y su cara presionada contra mi omóplato, comencé la larga caminata hacia su apartamento. No hizo ni un sonido ni se movió un músculo en todo el camino. Mis hombros comenzaron a doler y a acalambrarse rápidamente bajo su peso, y mi ropa se empapó de sudor mientras luchaba por llevar a esta mujer adulta más de 1 milla en el calor húmedo de Texas. Cuanto más caminábamos, más se me erizaba la piel al tenerla aferrada a mí como una mochila humana. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a su complejo de apartamentos. Para entonces, mis piernas temblaban de esfuerzo, mis hombros ardían y mi espalda gritaba en protesta por soportar su peso durante tanto tiempo. Tan pronto como llegamos a la puerta de su unidad, rápidamente me agaché para sacarla de encima, sin importarme que cayera al suelo duro. Sherry se desplomó en un montón a mis pies, pero rápidamente se levantó bloqueándome el paso. Tuvo el descaro de preguntarme en un tono acusatorio por qué no iba a darle un beso de buenas noches después de nuestra cita. Esa fue la gota que colmó el vaso. Había llegado a mi límite absoluto. Grité fuerte, empujándola bruscamente para alejarme en la noche, queriendo poner la mayor distancia posible entre nosotros. Al día siguiente, eliminé mi cuenta de Tinder por completo, jurando no volver a usar aplicaciones de citas. Más de 1 año después todavía me tenso al recordar ese encuentro de pesadilla con Sherry. Sin duda, fue la peor y más extraña cita que he tenido. Una noche de incomodidad que se intensificó hasta sentirme genuinamente inseguro. Estoy agradecido de haber confiado lo suficiente en mis instintos para salir de esa situación sin sufrir daños, pero es una noche que quedará grabada en mi memoria para siempre. Debí haber sabido que esa cita de Tinder estaba condenada desde el principio, pero me sentía solo esa noche y pensé que tal vez tendría suerte y conocería a alguien decente por una vez. Últimamente no había tenido suerte con las aplicaciones, solo una serie de decepciones, raros y fantasmas. Una chica bonita como Jessica parecía prometedora, incluso si sus habilidades conversacionales dejaban algo que desear. Estaba dispuesto a darle una oportunidad. Oh, cómo me arrepiento de esa decisión ahora. Cuando hicimos match, Jessica parecía normal. Lindos emojis, energía burbujeante y entusiasmo por conocerme. Sugerí encontrarnos en un bar de moda en el centro esa noche, y ella aceptó de inmediato. Llegué temprano para conseguir una buena mesa y pedí un old fashioned para calmar mis nervios. El lugar se llenó rápidamente y estiré el cuello hacia la puerta cada vez que se abría, preguntándome si esa hermosa rubia de las fotos cumpliría mis expectativas. Finalmente la vi abriéndose paso entre la multitud. Parecía ansiosa mientras buscaba con la mirada la sala. Levanté la mano en señal de saludo y ella se dirigió hacia mí, casi volcando la bandeja de un camarero en el camino. A medida que Jessica se acercaba, mi sonrisa se desvaneció. No se veía tan bien. Ojos vidriosos, cabello desordenado, tambaleándose sobre sus pies inestables. Esperaba que solo fuera la iluminación, pero no. Jessica claramente ya estaba borracha. Mi corazón se hundió instantáneamente. Se desplomó pesadamente frente a mí, con una sonrisa tonta en su rostro. Le pregunté cómo estaba, y estalló en una risa estruendosa como si hubiera dicho la cosa más divertida que había escuchado. No era un comienzo ideal, pero pensé en darle algo de tiempo, tal vez pedirnos un café e intentar tener una conversación normal. Después de todo, la noche aún era joven. Llamé al camarero para pedirle a Jessica un poco de agua y un café.
Ella interrumpió y balbuceó que quería un trago de tequila en su lugar. Traté de guiarla suavemente hacia la sobriedad, lo cual pensé que ella agradecería, pero se puso beligerante. La siguiente media hora fue un borrón de Jessica bebiendo más, interrumpiéndome constantemente y soltando tonterías sobre su ex loco y teorías de conspiración extrañas. Solo sonreí, asentí y esperé una oportunidad para excusarme educadamente. De repente, se inclinó sobre la mesa con una mirada intensa en sus ojos inyectados de sangre y susurró teatralmente: «Quiero que vengas a conocer a mi hijo. Tiene 5 años y necesita un papá». Me quedé atónito, sin saber si había escuchado bien. ¿En serio esperaba que yo, un completo extraño que apenas conocía desde hacía una hora, actuara como padrastro de su hijo? Balbuceé una excusa sobre no apresurar las cosas y tomarlo con calma. Jessica simplemente se rió y se tomó otro trago. Esa fue la gota que colmó el vaso. Tenía que salir de allí de inmediato. Jessica estaba borracha y cada vez más errática. La forma en que me miraba era simplemente espeluznante. Inventé una excusa débil sobre una reunión temprano al día siguiente y comencé a recoger mis cosas. Para mi consternación, Jessica se aferró a mi brazo, rogándome que no la dejara. Me solté suavemente, dejé algo de dinero sobre la mesa y salí rápidamente. Libertad, al fin. O eso pensé, hasta que miré detrás de mí y vi a Jessica tambaleándose por la calle detrás de mí. Aceleré el paso, esperando que se diera por vencida o se distrajera, pero siguió persiguiéndome, llamándome por mi nombre suplicante. Consideré esconderme en una tienda o café, pero no quería llevarla a un lugar apartado. Mi apartamento no estaba lejos, así que decidí seguir moviéndome y tratar de perderla. Comencé a tomar giros aleatorios por calles laterales y a doblar en U periódicamente. Jessica luchaba por mantenerse al día mientras yo corría a través de las intersecciones justo cuando cambiaban los semáforos. Después de unos 15 minutos, pensé que la había perdido y me detuve para recuperar el aliento. Pero un minuto después, apareció tambaleándose en la esquina, todavía detrás de mí. ¿Cómo podía seguir así estando tan borracha? El sol ya se había puesto completamente, dejándome en calles casi vacías con esta mujer cada vez más desequilibrada. Mi pulso se aceleró mientras consideraba mis opciones. Podría llamar a la policía, pero ¿qué exactamente iba a reportar? Decidí seguir moviéndome y esperar llegar a una zona más concurrida, donde pudiera desaparecer entre la multitud. Otros 15 minutos agonizantes pasaron con Jessica tambaleándose detrás de mí, llamándome por mi nombre. Finalmente, vi mi salvación. Un autobús que llegaba a una parada. Aceleré el paso, Jessica gritándome que me detuviera. Justo cuando las puertas del autobús comenzaron a cerrarse, me lancé a través de ellas, con el pecho latiendo de adrenalina. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana para ver a Jessica saludando y lanzando besos como si esto hubiera sido una despedida amorosa. Me desplomé en un asiento, temblando. Cuando llegué a casa, tenía múltiples mensajes de texto de Jessica entusiasmada por nuestra increíble conexión y planificando más citas extravagantes. Inmediatamente bloqueé su número. Todo el encuentro aún me da escalofríos. Ahora soy mucho más cauteloso con las citas en línea. Realmente no sabes qué tipo de extraño potencialmente peligroso estás conociendo. Tuve suerte de escapar ileso esa noche. Otros no han sido tan afortunados. Es una jungla ahí fuera. Soy cauteloso de aventurarme de nuevo, pero la soledad puede una vez más obligarme a adentrarme en la selva del romance moderno. Quizás esta vez sea más selectivo sobre mis terrenos de caza y más consciente de las primeras señales de advertencia. Pero el corazón quiere lo que quiere, así que solo el tiempo dirá si caigo en la tentación una vez más. Por ahora, mantengo las aplicaciones de citas eliminadas y las puertas cerradas. Hace unos meses me uní a una aplicación llamada Matchup. Me estaba costando encontrar chicos con quienes salir, y pensé que sería una buena manera de conocer a alguien,
ya que todavía era demasiado joven para aplicaciones como Tinder. La primera noche en la aplicación recibí un mensaje de un chico. Dijo que tenía 18 años, pero parecía un poco mayor. Era guapo y de mi edad, así que pensé que era genial. Asumí que su edad era correcta y que las fotos simplemente lo hacían parecer más maduro. Empezamos a hablar y a coquetear, enviándonos fotos de un lado a otro. Afortunadamente, nunca le envié nada demasiado revelador. Siempre me elogiaba, diciéndome lo hermosa que era y cuánto quería acurrucarse conmigo si nos conocíamos. Pensé en conocerlo, ya que podía conducir y decirle a mis padres que saldría con una amiga. Afortunadamente, estuve ocupada ese fin de semana y las cosas terminaron antes de que pudiéramos encontrarnos. A medida que pasaba el tiempo, empecé a sentir que algo no estaba bien. Podría no ser quien decía ser. Le pedí varias veces que hiciéramos una videollamada para confirmar su identidad. Se puso muy a la defensiva y agresivo, preguntando por qué importaba. Esto levantó banderas rojas para mí. Seguimos hablando durante otra semana, pero se volvió más agresivo. A veces lo molestaba en broma, pero no lo tomaba bien. Me llamó nombres y dijo que no querría estar con una chica que hablara con otros chicos. También estaba trabajando mucho, así que a veces perdía sus mensajes o me olvidaba de responder. Empezó a maldecirme, llamándome nombres y enojándose cuando no respondía de inmediato. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Le puse los puntos en claro, explicándole que estaba ocupada con la escuela y el trabajo, que venían primero antes que él. Tomó capturas de pantalla de nuestras conversaciones en Snapchat, las cuales pude ver, y su respuesta fue: ¿entonces no más cabeza? Lo bloqueé inmediatamente en todas las plataformas en las que pude encontrarlo. Más tarde descubrí que en realidad tenía 24 años. En el año 2022, cuando tenía 21 años, estaba en una mala relación y quería seguir adelante. Decidí probar sitios de citas. Probé algunos, conocí a varios chicos. Algunos eran agradables, pero no funcionó. Y otros solo querían sexo o tenían grandes problemas. No había salido con nadie desde la escuela secundaria porque tuve 2 relaciones a largo plazo con personas que conocía bien. Como te puedes imaginar, estaba perdida. No sabía que los chicos podían engañarme para tener sexo o engañarme. Después de algunos intentos fallidos, pensé que debería esforzarme más por encontrar a alguien serio. En ese momento, estaba hablando con un par de chicos. Uno de ellos, Liam, era agradable y sencillo, y teníamos mucho en común. No quería enfocarme en una sola persona, así que empecé a hablar con otro chico, Tom. No era mi tipo físicamente ni mentalmente, pero era inteligente y divertido. Pensé que debería darle una oportunidad, ya que mis elecciones pasadas habían sido malas. Tom era muy persistente y engreído, lo cual no me gustaba, pero también era conocedor, ingenioso y fácil de hablar. Hablamos por teléfono algunas veces y estuvo bien, pero había algo en él que me molestaba. Tom era muy engreído y hacía cosas molestas como colgar sin despedirse. Un día le dije que pensaba que no era realmente tan arrogante y que era más amable de lo que pretendía ser. Dijo que su exnovia rompió con él porque era demasiado amable, así que decidió actuar de manera más arrogante. Le dije que no me gustaba eso y que hablaba con él porque pensaba que tenía más en su personalidad. También le pregunté sobre cosas en su perfil, como no gustarle las chicas más grandes. Soy una chica más grande, así que le pregunté si eso era un problema. Dijo que no lo era y que escribió eso para verse mejor. Acepté su excusa y esperé lo mejor. Decidí darle una oportunidad a Tom. A menudo sugería que nos encontráramos en su casa para comer pizza y ver películas, lo cual no me hacía sentir cómoda. Tom solía sugerir que nos encontráramos en su casa para comer pizza y ver películas, lo cual no me hacía sentir cómoda. Le propuse salir a un club con algunos amigos, pero él se negó, y siguió intentando convencerme de que fuera a su casa, lo cual no me parecía bien. Después de darse cuenta de que no iría a su casa por la noche, Tom sugirió que fuéramos a tomar un café. Como no conducía,
Se ofreció a recogerme. No estaba muy segura de esta idea, pero acepté. Decidimos encontrarnos en una cafetería local que estaba abierta toda la noche, un lugar que me gustaba mucho. Alrededor de las 8 de la noche, él me recogió. Nos saludamos y mientras conducíamos, me sorprendió lo interesado que parecía en mí, haciéndome muchas preguntas sobre mi vida. Pero aún así, algo no se sentía bien. No es que no me gustara, pero había una sensación de inquietud. Todo parecía ir bien. Hablamos de diferentes cosas hasta que la conversación tomó un giro extraño. ¿Alguna vez has besado a alguien solo porque tenías ganas?, preguntó en voz alta, aunque estábamos en una cafetería concurrida. Me sorprendí y me sentí avergonzada. Dudé antes de responder. No realmente. Creo que eso es más cosa de chicos. No puedo decir que lo haya hecho. Hizo algunas preguntas normales más antes de volver a las extrañas. Quería saber si me gustaba el sexo oral y otras cosas raras. Le dije que era grosero hacerme esas preguntas, pero traté de mantenerme educada. No mucho después, sugirió que nos fuéramos. Pensé que se refería a que nos separaríamos, ya que tenía que encontrarme con una amiga después del café, pero estaba equivocada. Se dirigió al mostrador y se ofreció a pagar. Decliné, pero insistió, lo cual fue afortunado porque había olvidado mi billetera en casa. Me sentí culpable porque no me gusta que otros paguen por mí. Cuando nos subimos al coche, empezó a conducir en una dirección opuesta a donde vivía. Le pregunté a dónde íbamos y se detuvo en una calle cercana con casi sin luces, muy tenue, y estacionó frente a una casa al azar. Le pregunté por qué estábamos allí y dijo que quería hablar en privado. Le dije que podíamos hablar en privado frente a mi casa. Él argumentó que no sería privado, que demasiadas personas verían o mirarían por las ventanas. Ingenuamente, le dije que nadie vería porque solo mi hermana estaba en casa y le enviaría un mensaje para que no mirara. Se enojó un poco antes de aceptar llevarme a casa. Esto debería haber sido suficiente para asustarme, pero era ingenua y estaba sola. Cuando estacionamos frente a mi casa, comenzamos a hablar, y él intentó besarme. Seguí alejándome, dando señales de que no quería, pero seguí siendo amigable. Después de un rato, me pidió que lo mirara y hice bromas para aliviar el ambiente. Luego me jaló hacia un abrazo fuerte. Traté de salir de él, pero me rendí y seguí besándolo. Después de un tiempo, intenté alejarme de nuevo, y él me puso en una especie de llave de cabeza. De alguna manera no tuve suficiente miedo para irme. Dejamos de besarnos y seguimos hablando. Me pidió que me sentara en el asiento trasero con él y me acurrucara, y dudé, pero dije que sí. Una vez que estuvimos en la parte trasera, nos acurrucamos y hablamos, pero él seguía tocándome el pecho y entre las piernas. Le dije que parara porque me estaba enojando. Él actuó como si fuera una broma, diciendo, «Ups, te toqué accidentalmente». No lo tomé muy en serio hasta que sucedió unas cuantas veces más. Le dije que ya había tenido suficiente diversión y que era suficiente. No era buena para decir no a los hombres en ese entonces, pero eso no es excusa. Después de un par de veces le dije que me movería al otro lado del coche para que no pudiera tocarme. Me senté allí y seguimos hablando, cuando de repente, él extendió la mano y me jaló para acurrucarse. Estaba jugando con mi cabello cuando de repente empujó mi cabeza hacia abajo, envolviendo mi cabello alrededor de sus manos. Estaba confundida y traté de empujar mi cabeza hacia arriba, pero él la empujó hacia abajo bruscamente de nuevo. Me di cuenta de lo que estaba tratando de hacer. De alguna manera logré salir de su agarre y salir del coche. Mientras salía del coche, él gritaba que volviera, diciendo que no había hecho nada. «¿Sabes lo que hiciste? Gracias por el café», grité mientras cerraba la puerta de un portazo en su cara. Caminé rápidamente pero con calma de vuelta a mi puerta principal, aunque estaba aterrorizada. No quería darle la satisfacción de verme correr. Él seguía gritando que no había hecho nada malo todo el tiempo que caminaba. Golpeé la puerta de mi casa y mi hermana menor la abrió, viéndome en lágrimas. Le conté lo que había pasado
y eventualmente me calmé. Lo bloqueé rápidamente en Facebook y me prometí a mí misma no volver a hablar con él. Pero 3 días después, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de él. Decía: «Oye, ¿quieres tomar un café esta noche?». Le dije que no. «¿Por qué respondes entonces?». Swing preguntó después de 1 hora sin recibir respuesta. Dijo: «Veo lo que hiciste allí», con un emoji de cara sonriente. Solo le respondí que tenía curiosidad de por qué se molestaba en preguntar. Él respondió: «Porque creo que eres linda. Tengo curiosidad de por qué estás respondiendo». Le envié una imagen que decía: «Hueles a motivos ocultos. Aléjate de mí». Él respondió: «Estoy bastante seguro de que mis motivos sabían bien cuando mi lengua estaba en tu garganta la otra noche». Nunca respondí de nuevo y bloqueé su número. Unos años después le estaba contando a alguien sobre él, y decidí desbloquearlo en Facebook para mostrárselo. Noté que tenía una amiga en común. La amiga en común era una chica con la que estuve muy cerca en la escuela secundaria. Ella me había contado que había sido violada cuando era niña y yo era la única persona a la que se lo había contado. La ayudé a encontrar el valor para meter a ese hombre en la cárcel. Naturalmente, me asusté y le envié un mensaje. Le conté toda la historia y ella quedó impactada. Me dijo que él trabajaba con ella y que ahora daba conferencias sobre justicia en una universidad local, lo cual era irónico. Dijo que él la había acosado durante meses para salir en una cita, y que a veces se ponía bastante desagradable. Incluso cuando era amable, ella se sentía incómoda y a menudo intimidada a su alrededor. La manipulaba, la presionaba y la regañaba sobre la cita, o por no responderle a sus mensajes de inmediato, actuando casi como un acosador. Eventualmente, ella consiguió un novio, y él se enfureció, pero dejó de contactarla después de eso. Según nuestras líneas de tiempo, ella lo había conocido entre 3 y 6 meses después de que yo lo hice. También había notado que Ken no me daba muchos detalles sobre sí mismo. Ken era un poco mayor que yo, pero dijo que era estudiante universitario. Asumí que había hecho algo de servicio militar, ya que muchos hombres tienen que hacerlo en Japón, y luego había regresado a la escuela. Hablamos un poco y decidimos encontrarnos para una cita de té cerca de mi escuela. Originalmente, él quería venir a recogerme a mi dormitorio, pero yo vivía en un dormitorio solo para mujeres, y no quería que supiera exactamente dónde vivía, ya que todavía éramos extraños. Así que insistí en que nos encontráramos en el centro de la ciudad cerca del metro. A él realmente no le gustó esta idea, lo cual, mirándolo en retrospectiva, fue una gran señal de alarma, pero al final insistí. El día de la cita, esperé 1 hora por este chico. Llegó muy tarde. Ken, de manera extraña, afirmó que solo quería hacerme esperar. Pensé que estaba bromeando y le envié un emoji de risa, asumiendo que solo estaba perdido. Cuando finalmente llegó, era mucho más pequeño de lo que pensaba, pero la altura de un hombre nunca ha sido algo que me importe mucho. También era bastante delgado. Bajé la guardia porque no lo veía como una amenaza física, lo cual fue un error al final. Desde el principio, fue demasiado efusivo conmigo y respiraba de manera rara y pesada. Me incomodó mucho su comportamiento. Usualmente soy muy tolerante con diferentes tipos de personalidades, pero esto me pareció muy extraño. Me habían dicho que la mayoría de los hombres japoneses serían educados y no tan efusivos en la primera cita. También iba vestido de manera extraña, como con ropa de negocios para una cita, pero pensé que tal vez era una cosa japonesa. Realmente no tenía idea sobre la cultura. Lo primero que dijo fue: «No eres tan blanca como pensé». Creí que había cometido un error, pero su inglés era perfecto, así que le pregunté qué quería decir. Él respondió: «Pensé que serías más blanca. Tu piel es más oscura de lo que creía y tus ojos no son tan verdes. ¿Eres completamente europea?». En ese momento, me sentí realmente incómoda. Soy tan blanca como se puede ser, con raíces irlandesas y escandinavas. Era gracioso que pensara que podía ser más blanca, pero ¿por qué le importaba? ¿Por qué le importaba el color de mi piel?
Mencionó un par de veces que deseaba que mis ojos fueran más verdes. Cada vez que lo decía, yo respondía: tal vez mis fotos en línea me hacen ver más clara, tratando de restarle importancia. Es curioso las excusas que uno inventa cuando está nervioso. Cuando llegamos al lugar del té, intenté pedir un té de frambuesa simple, pero él me detuvo. Insistió en que debía pedir un té especial. Me pareció raro, pero acepté. Estos pequeños detalles parecieron extraños más tarde. Después del té, me pidió si podía mirar alrededor de mi escuela. Estaba oscuro, pero la escuela estaba bien iluminada, así que acepté. Mientras caminábamos, seguía deteniéndose para abrazarme durante mucho tiempo. Al principio lo dejé pasar, pero luego lo detuve, y él simplemente seguía intentando. Seguía agarrándome y respirando fuerte en mi cuello. Era tan incómodo. Tampoco compartía ningún detalle personal sobre sí mismo. Le hice muchas preguntas para distraerme de los incómodos abrazos y para conocerlo mejor, pero nunca me dijo nada. Incluso dijo: soy un hombre misterioso, como en una película. Dijo: te pareces mucho a mi personaje favorito de película. Pero cuando le pregunté quién era, dijo que tenía que averiguarlo. Luego dijo: quiero ir a un área oscura. Y en mi mente grité: ni loca. Para entonces, ya quería que la cita terminara rápido. De alguna manera, él sabía que había un área boscosa detrás de mi campus y sugirió que fuéramos allí. Dije que no y que quería quedarme cerca del campus principal en la ciudad, pero él siguió insistiendo. Finalmente me agarró del brazo y comenzó a arrastrarme hacia allí. Dijo: no puedo dejar que nadie nos vea. Y comencé a entrar en pánico. Arranqué mi brazo de su agarre y le exigí que volviéramos a la carretera principal inmediatamente. Pedir ayuda o enojarme, tal vez estaba asustada. Simplemente empecé a dirigirme de regreso a la carretera principal y él me siguió. Terminamos frente a un hospital cerca del centro de la ciudad. Le dije que era hora de que se fuera. Inventé una excusa y él me suplicó que me quedara. Mentí y le dije que podríamos vernos al día siguiente y que le enviaría un mensaje. Solo quería alejarme de él en ese momento, así que pretendí que todo estaba bien para que se fuera. De repente se inclinó hacia mí y pensé: oh no, me va a besar, pero fue mucho peor. Sentí un dolor agudo en la cara. Me estaba mordiendo como un perro. Nunca había sentido algo así. Me mordió la nariz y la mejilla tan fuerte como pudo. Grité y lo empujé. Su cara se veía tan aterradora que no tuve tiempo de decir nada. Corrí hacia la acera y vi una tienda de conveniencia cercana. Me apresuré a entrar y me escondí en la parte trasera llorando. Los dos hombres que eran dueños de la tienda empezaron a gritarme, pero no pude explicar lo que había pasado. Les supliqué en inglés que me dejaran quedarme. Terminé comprando una paleta solo para poder quedarme allí. Ojalá hubiera aprendido más coreano para entonces. Miré afuera y no lo vi. Le envié un mensaje a mi amiga y ella vino a recogerme para llevarme de regreso al dormitorio. De camino de regreso, le envié un mensaje a Ken diciéndole que se mantuviera alejado de mí. Lo llamé un depravado y le dije que no mordiera a las mujeres. También le dije que llamaría a la policía, y luego lo bloqueé. Estaba tan asustada de caminar por mi escuela después de eso. Tenía miedo de que me encontrara. Estoy tan agradecida de nunca haber dejado que me recogiera en mi dormitorio. Llamé a mi madre para contarle lo que había pasado. De repente, ella preguntó: espera, ¿qué te dijo? Ella unió los detalles y se dio cuenta de que todo estaba relacionado con los libros de 50 sombras de Grey. Al principio pensé que estaba exagerando, pero tenía razón. Ella había visto la película o leído el libro recientemente. El color de los ojos, la forma en que se vestía, el té que me hizo beber y las frases que decía coincidían con los libros y las películas para cumplir su fantasía enferma. Mi madre cree que me eligió porque me parezco a la chica de la película. Eso explica por qué estaba tan obsesionado con mi apariencia y su comportamiento, incluso si no era su intención consciente.
Más tarde me enteré de que algunos depravados buscan a chicas extranjeras para dominarlas como un trofeo. Lo llaman montar el caballo blanco, o algo así. En una nota más feliz, esta mala experiencia no me detuvo. Eventualmente conocí a alguien más en Japón y me enamoré. Incluso mantuvimos una relación a larga distancia, y ahora vivo en Japón, estudiando y trabajando. Espero casarme pronto, así que no dejé que este tipo espeluznante me impidiera vivir mi vida. En cuanto a otras experiencias extrañas, llevo unos 10 años usando Grindr, y he tenido muchas experiencias raras. Esto me recuerda a una noche en la que estaba en una fiesta sin mi coche y con el 10% de batería en mi teléfono. Un chico guapo en Grindr me dijo que me recogería y que podríamos pasar el rato en su casa antes de llevarme a la mía, así que acepté. Cuando llegamos a su casa, me emborrachó bastante, pero no hizo ningún movimiento. Pensé que estaba esperando convencerme de quedarme a pasar la noche. Después de unas 2 horas, mi teléfono se murió, y él se dio cuenta de inmediato. Se levantó y dijo: «Bueno, vamos al coche entonces». Cuando le pregunté si tenía un cargador que pudiera usar, dijo que no. Una vez que estuvimos en el coche, se volvió silencioso y menos coqueto. Me distraje disfrutando de la música y mirando por la ventana, sin darme cuenta de que nunca me había preguntado dónde vivía, hasta que vi que habíamos estado conduciendo durante más de 1 hora, no hacia mi ciudad, sino hacia Los Cañones. Le pregunté a dónde íbamos y él simplemente dijo: «Pensé que podríamos dar un paseo». Mi yo borracho pensó: «Oh, está bien». Él nos llevó por un camino de tierra durante unas 4 o 5 millas, sin señales ni casas, hasta que llegamos a una cabaña sin luces ni autos afuera. Estacionó y apagó el coche. Fue entonces cuando comencé a sentirme realmente asustado, ya que empezaba a despejarme de la borrachera. Le dije que había bebido demasiado y que probablemente debería irme a casa, pero él no respondió. Simplemente miró fijamente la cabaña. Luego dijo: «Dijiste que te gusta ser kinky. Eres bastante sumiso, ¿verdad?». Respondí: claro, pero solo me refería a cosas normales y rudas, nada demasiado extremo». Comenzó a sonar un poco molesto y habló con menos cuidado, como si solo estuviera soltando lo mínimo de cada pensamiento. Habló sobre cómo algunas de sus personas favoritas son aquellas que encuentran placer en el dolor, y cómo si alguien entra en estado de shock suficientes veces, se convierte en algo adictivo y desean más. Luego dijo algo sobre cómo empujar a una persona al fondo es la forma más rápida de enseñarle a nadar. En ese momento, estaba lo suficientemente asustado como para afirmarme. Dije firmemente: «Está bien, suena divertido, pero solo que no esta noche. Solo quiero irme a casa ahora. Este lugar es espeluznante». Él solo suspiró y apretó sus llaves con más fuerza. Luego, mientras miraba su teléfono que estaba en el portavasos, pensé en agarrarlo, pero antes de que pudiera moverme, él lo agarró rápidamente y lo sostuvo detrás de su cabeza, dejando claro que no podía alcanzarlo. Hice un sonido de sorpresa, y él solo me dio una mirada, casi como un padre orgulloso de su hijo. Hubo un minuto de silencio mientras él seguía mirándome de arriba a abajo. Se puso más serio y dijo: «Vamos adentro. Tengo unos amigos que te van a gustar mucho. Una vez que los conozcas te sentirás mucho mejor». Ni siquiera intentó sonar genuino o reconfortante como lo había hecho antes. De repente, mentí y dije que mi compañero de cuarto y mis amigos sabían que me estaba reuniendo con él y que les había enviado capturas de pantalla de su cara y nuestra conversación. Agregué que se volverían locos si no cargaba mi teléfono y les respondía en las próximas horas. Traté de sonar preocupado por mis amigos en lugar de acusarlo directamente, pero entendió lo que quería decir. Soltó un suspiro molesto, encendió el coche y se fue. Mientras conducíamos de regreso, me preocupé de que pudiera acosarme más tarde. Traté de disculparme y le dije que me gustaría salir en otra ocasión, pero que esa noche no era buena para mí. No dijo una palabra. Condujo todo el camino de regreso sin preguntar dónde vivía. En lugar de eso,
Me dejó en un McDonald's a unas 40 millas de mi apartamento. Cuando estaba saliendo del coche, de repente se inclinó y me dio un fuerte empujón, casi haciéndome caer. Luego agarró mi mochila del suelo, la tiró por la ventana a través del estacionamiento y aceleró, dejando la puerta del pasajero aún abierta. Mi laptop se rompió y mi teléfono se agrietó. Tuve que pedirle a una extraña que me prestara su cargador para llamar a un Uber. En ese momento, estaba tan ansioso por llegar a casa que no me importaba nada más. Lo más extraño es que, mientras todo esto estaba sucediendo, aunque estaba aterrorizado, no estaba pensando en lo que él estaba planeando hacerme. Solo sabía que necesitaba alejarme de él. No fue hasta que llegué a casa y me metí en la ducha que me di cuenta de lo horrible que había sido todo y de lo que podría haber pasado si hubiera entrado en esa cabaña. Recuerdo sentirme tan conmocionado y abrumado por la realidad de lo que podría haber sucedido, que tuve un ataque de pánico en la ducha, sentado con la cabeza entre las rodillas, llorando hasta que el agua se enfrió. Salí y desperté a mi compañero de cuarto para contarle lo que había pasado, y él me ayudó a calmarme. Aunque todavía tengo una cuenta en Grindr, ahora solo la uso para subir mi autoestima. Soy muy reacio a reunirme con alguien de la aplicación, así que la moraleja de la historia es que debemos ser extremadamente cuidadosos al interactuar con extraños, especialmente en situaciones en las que nos sentimos vulnerables o inseguros. Todos debemos ser muy cuidadosos allá afuera. En junio de 2012, mi novia fue diagnosticada con cáncer de pulmón en estadio 4. Lo detectamos tarde, y pasó la mayor parte de su tiempo en una cama de hospital durante los meses siguientes. La visitaba día por medio para ver cómo estaba y acompañarla. Una semana después, falleció a causa del cáncer, a pesar de que los médicos hicieron todo lo que pudieron. No existe una cura exacta para el cáncer de pulmón, lo cual fue una de las razones por las que falleció. Quedé completamente devastado. Durante los meses siguientes apenas hablaba con nadie, comía muy poco y pasaba la mayor parte del tiempo en Internet. Mi depresión empeoró y a veces ni siquiera iba a trabajar. Todos los días llegaba a casa llorando y sintiéndome deprimido por mi novia. Ella era la persona más dulce y generosa, y fue desgarrador perder a alguien a quien adoraba tanto. Avanzando hasta septiembre, empecé a interactuar con más personas y finalmente acepté que necesitaba seguir adelante. Fue lo más difícil que había pasado en mi vida. Creé una cuenta en un sitio de citas, como me sugirió un amigo, para encontrar a alguien nuevo. No me siento cómodo dando mi número de teléfono o correo electrónico en público, así que puse un enlace a mi Facebook para cualquier persona que quisiera chatear. En una semana, una chica llamada Amanda me envió un mensaje en Facebook diciendo que me había encontrado en el sitio de citas y que vivía en la ciudad vecina. Amanda dijo que era un poco mayor que yo, pero aún dentro de mi rango de edad. Según sus fotos, no era la chica más atractiva, pero tampoco era fea. Pensé que era mejor que no tener ninguna relación en absoluto. Durante las primeras semanas, chateamos a través de mensajes directos en Facebook. Eventualmente, me sentí más cómodo con Amanda y nos intercambiamos números de teléfono. Un día decidí hacerle una videollamada por FaceTime. Ella contestó y habló con una voz muy agradable, pero el video era granulado y no podía ver su rostro con claridad. Solo la veía sentada en lo que parecía ser un sofá. Pasaron los días y, cada día después del trabajo, llamaba o enviaba mensajes a Amanda. Me volví tan cercano y cómodo con ella que comencé a hablar sobre lo que había pasado con mi novia anterior y otras cosas personales que no compartiría con nadie más. Un día me preguntó si quería ir a su casa el fin de semana, ya que sus padres no estarían en casa. Le dije que estaba de acuerdo, y ella me envió un mensaje diciendo que no podía esperar para verme. Avanzando hasta el día en que nos íbamos a encontrar, ella me envió su dirección y la puse en mi GPS. Estaba a unas 15 millas de mi casa en los suburbios, así que no estaba muy lejos. Me detuve en la dirección y vi una casa antigua que parecía haber sido construida en la década de 1940. No hay muchas casas así en Wisconsin,
pero existen. Inmediatamente, se encendieron alarmas en mi cabeza cuando noté que todas las luces de la casa estaban apagadas. Le envié un mensaje a Amanda para decirle que estaba en su entrada. Ella me dijo que no usaba la puerta principal y que debería ir por la parte trasera. En este punto, cualquiera encontraría la situación sospechosa, pero la curiosidad siempre me ganaba. Fui por la parte trasera y vi que la puerta corrediza de vidrio estaba abierta. Sin embargo, todo lo que podía ver dentro de la casa era oscuridad total. Nerviosamente llamé a Amanda, esperando obtener una respuesta, pero no hubo ninguna. Hice algo que todavía lamento hasta el día de hoy. Tan pronto como di un paso dentro de la casa, un olor muy fétido y pútrido me golpeó en la cara. De repente sentí al menos 3 o 4 manos frías agarrándome y comenzando a arrastrarme hacia el interior de la casa. Intenté escapar y correr, pero quienes me agarraban eran fuertes y no podía ver quiénes eran. Caí al suelo y comencé a patear y gritar, tratando de golpear y patear a las personas que me estaban sujetando. Ten en cuenta que mido aproximadamente 6 pies de altura, alrededor de 1.83 metros, pesando alrededor de 175 libras, así que fue extremadamente difícil resistirme. Finalmente, recuerdo haberle dado una patada a alguien en la boca y luego salir corriendo de esa casa, gritando. Logré llegar de vuelta a mi coche y prácticamente pisé el acelerador al máximo para regresar a mi casa. Llegué a salvo, pero estaba constantemente aterrorizado de que quienquiera que hubiera sido me encontrara y me hiciera sabe Dios qué. Después de ese incidente, dejé de usar sitios de citas en línea y juré que solo hablaría e interactuaría con chicas en persona. Amanda y yo dejamos de hablar después de eso, y tanto su número como su cuenta de Facebook desaparecieron. Ahora soy mucho más cuidadoso con respecto a con quién me encuentro, tanto en línea como en persona. No sé qué le pasó a Amanda, pero sí sé que no había ninguna chica en esa casa esperándome. Por favor, ten mucho cuidado al usar sitios de citas. Yo no fui lo suficientemente cuidadoso y, lamentablemente, tuve que pagar las consecuencias. Hace unos 5 años, cuando tenía 23, acababa de salir de mi primera relación seria un año antes. Ese chico fue mi primer amor y mi primera experiencia sexual. Así que cuando las cosas terminaron y él no mostró interés en intentar que funcionara, me rompió el corazón. Después de un año de sentirme deprimida y de ser un poco demasiado activa sexualmente, decidí intentar salir en citas de verdad. Conocí a un chico llamado Rick en un sitio de citas. Era un par de años mayor que yo, un exmarine, guapo y bueno para conversar. Después de unos días de hablar en línea, me pidió mi número y decidimos encontrarnos. Conduje hasta su casa y descubrí que vivía con algunos otros chicos que parecían bastante sospechosos. Vivía en un buen vecindario, pero la forma en que mantenían la casa y la manera en que sus compañeros de cuarto me miraban eran señales de alarma. Aún así, decidí quedarme y darle una oportunidad. Cuando me vio, se acercó, me dio un abrazo y me entregó un casco para su motocicleta. Nunca había montado en una motocicleta antes, pero siempre había querido hacerlo. Así que pensé, ¿por qué no? Y me subí. La calle por la que me llevó era conocida como una carretera larga y sinuosa que estaba bastante aislada. Era primavera, y alrededor de las 5 de la tarde cuando fuimos a dar el paseo. No me di cuenta de que había elegido esta carretera específica hasta que estuvimos en ella, y entonces mis alarmas comenzaron a sonar. Estaba completamente en silencio, y no había otros autos en la carretera. Empezaba a oscurecer y no conocía bien a este tipo. Mis alarmas internas comenzaron a sonar. Aunque cometí muchos errores en esta historia, me siento orgullosa de cómo reaccioné en ese momento. Una vez que mi ansiedad comenzó a aumentar, le dije que deberíamos dar la vuelta e ir a casa. Él comenzó a reírse y me preguntó si tenía miedo. Le dije que no, pero que necesitaba ir a casa porque mis padres me estaban esperando para la cena. Siguió conduciendo hacia adelante, lo que me puso aún más nerviosa.
Imágenes de mí siendo herida o dejada en una zanja comenzaron a pasar por mi mente. Seguía pidiéndole que diéramos la vuelta y regresáramos. Finalmente, accedió y dio la vuelta. Al día siguiente, me dije a mí misma que tal vez estaba exagerando y que él era inofensivo, así que decidí salir en una segunda cita. Unos días después, nos encontramos en un bar deportivo para cenar y tomamos un par de cervezas mientras veíamos el partido de hockey. Durante todo el tiempo que estuvimos allí, Rick tenía su brazo alrededor de mí, manteniéndome cerca y constantemente intentando besarme. Estaba actuando de manera extremadamente posesiva. Estaba asustada porque apenas conocía a este tipo y ya estaba hablando sobre nuestro futuro y cómo sería un novio tan protector porque era un exmarín. Sabía que ya había terminado con él en ese momento, pero mi coche aún estaba en su casa. Cuando terminamos de cenar y nos dirigíamos a casa, insistió en que entrara y me quedara un rato. Decidí entrar y quedarme unos 5 minutos. No sé en qué estaba pensando. Entramos en su habitación y de inmediato se abalanzó sobre mí, tratando de besarme y seguía tocándome. Intenté apartar sus manos y le dije que necesitaba irme, pero me di cuenta de que no iba a rendirse hasta conseguir lo que quería. Me dijo que no me dejaría ir hasta que hiciéramos algo. No tenía idea de lo que haría si seguía rechazando sus avances, así que decidí que mi única salida era complacerlo para poder salir de allí. Así que lo hice. Intenté actuar como si lo estuviera disfrutando, pero por dentro me estaba muriendo y esperaba que se apresurara y terminara. Afortunadamente, solo le tomó unos minutos. Una vez que terminó, salí corriendo por la puerta y me apresuré a llegar a casa. Después de esa noche, él intentó pedirme que saliéramos de nuevo y le dije que pensaba que lo mejor sería que solo fuéramos amigos. Rick se volvió implacable, llamándome y enviándome mensajes de texto, rogándome para vernos. Cuando lo ignoré, me llamó un insulto y luego se disculpó diciendo que era solo porque le gustaba mucho. Lo bloqueé. Intentó enviarme mensajes por Instagram, así que lo bloqueé allí también, y luego en Facebook y Snapchat. Rick, por favor, no volvamos a encontrarnos nunca más. Hace unos 3 años, cuando tenía 18, estaba en Grindr y alguien me envió un mensaje. Este chico, a quien llamaré Rando, comenzó a hablar conmigo. Nos hicimos las preguntas habituales. ¿Cómo estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Y demás. Poco después de empezar a chatear, Rando comenzó a sonar realmente deprimido. Hablaba sobre sus inseguridades, cómo todos lo odiaban, e incluso dijo que debería simplemente suicidarse. Siendo la persona amable que soy, traté de encontrar algo en él para elogiar y hacerlo sentir mejor, o al menos sacarle una sonrisa. Pero ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse pesadas. Rando comenzó a rechazar mis cumplidos, llamándome mentiroso, aprovechado, o diciendo que solo estaba tratando de burlarme de él. Hice todo lo posible por asegurarle que mis cumplidos eran genuinos, porque odio ver a las personas tan deprimidas. Es parte de mi naturaleza tratar de traer alegría a los demás. He estado en su lugar antes, lidiando con una grave inseguridad, así que sabía cómo se sentía. Después de que finalmente comenzó a creer que mis cumplidos eran reales, se volvió muy apegado a mí. Comenzó a enviarme más de 20 mensajes a la vez, y si no respondía en 5 segundos comenzaba a decir cosas como: «Oh, supongo que encontraste a alguien mejor con quien hablar, entonces eres como todos los demás». En este punto, comenzó a ser frustrante. Podría haberlo bloqueado para ahorrarme el dolor de cabeza, pero tengo ansiedad, y temía que pudiera aparecer en mi puerta algún día y hacer algo drástico si lo bloqueaba. También intentó enviarme fotos desnudas para llamar mi atención cuando no respondía instantáneamente a sus mensajes, y la situación empeoró. Eventualmente, me dijo que estaba en mi ciudad durante el fin de semana y se volvió muy insistente con respecto a vernos en persona. Cuando no le respondí, se enfureció y comenzó a buscarme en diferentes plataformas de redes sociales para mantenerme vigilado. Me envió mensajes por Facebook, solicitudes de amistad,
y seguimientos en Instagram. Una noche, salí con algunos amigos olvidando que Rando estaba en la ciudad. Me vio caminando por la calle y corrió hacia mí, llorando, diciéndome que estaba tratando de evitarlo. Luego comenzó a pedirme mi número de teléfono y dirección de casa, y preguntó si podía unirse a nosotros en la salida nocturna. Cuando educadamente nos negamos, nos siguió e intentó obligarme a tomar bebidas. Fue exasperante lo incómodo que se estaba comportando. Decidí irme a casa, solo para darme cuenta de que había subido al mismo autobús que yo, y me siguió hasta mi casa antes de finalmente desaparecer. Comenzó a enviarme mensajes en Grindr sobre visitar mi casa o tratar de encontrar a mis amigos para obtener mi número de teléfono. En este punto sabía que necesitaba tomar medidas más serias para protegerme. Intentarlo con ella de nuevo. Me sentí un poco insultada por haber perdido ante una chica abusiva, pero bueno, le dije que estaba bien. Unas horas más tarde me volvió a enviar un mensaje diciendo que ella seguía estando loca, que pensaba que estaba cambiando, pero que no era así, bla bla bla. Siguió insistiendo en que quería verme, siendo muy insistente en que lo viera ese mismo día. Me rogó por solo 5 minutos de mi tiempo para poder explicarme las cosas. Le dije educadamente que no quería involucrarme con alguien que aún estaba obsesionado con su ex. Aquí es donde todo se vuelve loco. Admitió que aún estaba obsesionado con ella, pero quería verme ese día para que pudiera conocerla. Dijo que ella podría decidir si yo era mejor para él que ella, y que ella quería que él fuera feliz porque él y yo teníamos una conexión. Después de eso, me puse furiosa. Le dije que necesitar que su ex decidiera quién era mejor para él era absolutamente una locura, y que eso no es amor. No quería tener nada que ver con eso. Su ex comenzó a enviarme mensajes de texto después de eso, con insultos sin parar y mensajes que no tenían sentido. También soltó la bomba de que en realidad era su esposa. Le dije que se largara y bloqueé su número. Entré en Tinder para enviarle un mensaje diciéndole que era una basura. Le dije que si tenía algo de sentido, debería dejarla y no volver a contactarme. Empezó a acosarme, diciendo que yo era miserable, porque ellos tenían un amor hermoso y otras cosas locas. Luego dijo, «Mi esposa sabe dónde trabajas. Espero que no haga nada imprudente». Le dije que si eso era una amenaza, con gusto iría a la policía. Él respondió que ella ya había estado en la cárcel antes y que no tenía miedo, y que lo amaba tanto que lastimaría a cualquiera por él, incluso si significaba ir a la cárcel. Dijo que ella mataría a mis amigos si intentaban protegerme, y que estaba armada y era peligrosa. Le dije adiós, lo denuncié y eliminé mi cuenta de Tinder. Fui a la policía esa noche, pero como no era una amenaza directa, no pudieron hacer mucho. Los policías piensan que probablemente James solo estaba tratando de asustarme, ya que a algunas personas les gusta ese tipo de cosas. Dijeron que hice lo correcto al bloquearlo y denunciarlo, y me aconsejaron que mantuviera los ojos abiertos y alertara a la gente en mi trabajo. Lo aterrador es que James parecía perfectamente normal, pero mintió sobre estar casado, sobre cómo se sentía hacia su esposa, y cambió completamente de actitud. Su excusa para no ser honesto sobre su matrimonio fue que iban a divorciarse. Honestamente, me pregunto qué me habría pasado si hubiera ido a hablar con él esos 5 minutos. Estoy un poco preocupada, ya que saben dónde trabajo, pero si alguno de ellos intenta algo de nuevo, los policías podrán atraparlos. ¿Qué fin de semana? Esto fue hace 3 años, cuando comencé la universidad en el campo. Tenía 18 años y estaba en Tinder. Nunca conocí a nadie de allí, pero me gustaba deslizar entre los chicos, solo por curiosidad, y para ver quién más estaba en la aplicación. Deslicé a la derecha en algunos y, después de aproximadamente 1 hora, recibí un mensaje de un chico. Hicimos un poco de charla, pero fue algo incómodo, así que dejé de responder. Un día después, recibí una solicitud de amistad de él en Facebook. Tengo un nombre común, por lo que le habría llevado mucho tiempo encontrarme. No teníamos amigos en común, y mi foto de Tinder no estaba en mi página de Facebook.
Lo único que tenía allí era la universidad a la que asistía, así que tal vez así fue como me encontró, pero no lo sé. Luego, rápidamente recibí una solicitud de seguimiento en Instagram y, de alguna manera, encontró mi nombre de usuario de Snapchat. No tengo mi Snapchat en ninguna de mis redes sociales y es una variación de mi nombre completo con algunas vocales adicionales y un guión bajo. Estaba realmente asustada. La moraleja aquí es que las aplicaciones de citas pueden ser impredecibles y potencialmente peligrosas, especialmente cuando alguien se obsesiona o se comporta de manera sospechosa. Siempre es crucial estar atento y proteger tu privacidad. En ese momento le envié un mensaje preguntándole cómo había averiguado mi nombre completo, y él solo respondió con: «Creo que tenemos una conexión. Realmente quiero conocerte mejor». Lo eliminé de mis contactos, borré mi cuenta de Tinder y lo bloqueé en todas las cuentas en las que intentó agregarme. Después de eso, todo estuvo en silencio durante unos meses. Principalmente, me quedaba en casa y me concentraba en mis tareas. Esto fue hacia finales de noviembre. No tenía ninguna tarea pendiente durante las próximas 2 semanas, así que decidí salir con algunos amigos. Una de mis amigas vivía en los alojamientos para estudiantes, y la otra era una estudiante que viajaba, así que se quedó estudiando con mi otra amiga. Decidí caminar de regreso a mi casa porque probablemente mi mamá se preocuparía si no llegaba a casa esa mañana. Realmente desearía haber tomado un taxi en lugar de caminar. El trayecto de regreso a mi casa desde la discoteca local donde estábamos era de unos 15 minutos. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando llegué a la puerta de mi casa y empecé a desbloquearla. La puerta era molesta porque tenía 2 cerraduras diferentes y tenía que tirar de la manija hacia mí para ayudar a abrirla. También era difícil cuando estás un poco borracha y tratando de no despertar a la familia con la que te estás quedando. Finalmente, cuando logré abrir la puerta, un auto oscuro entró en la urbanización donde me estaba quedando. Era un lugar grande, con una gran área verde para que los niños y las personas jugaran con sus perros. El coche se dirigió hacia mí, así que rápidamente entré y cerré la puerta con llave. El coche se estacionó en el camino de entrada de la casa donde me estaba quedando, y simplemente se quedó allí con las luces encendidas. Estaba temblando, demasiado asustada para moverme de mi lugar, agachada debajo de la puerta, porque el vidrio esmerilado cubría la mitad de la puerta. Eventualmente, reuní el valor para subir las escaleras y mirar por la ventana del dormitorio para intentar ver quién era. Justo entonces, el coche salió del camino de entrada y se fue rápidamente. Unos días después, recibí una nueva solicitud de amistad del chico inquietante de Tinder en un nuevo perfil de Facebook. No había fotos en esa cuenta, solo el mismo nombre. Lo bloqueé. Fue tan grave que me llevó a transferirme de universidad al año siguiente. Afortunadamente, no he escuchado nada desde entonces. No sé si fue solo una coincidencia o si realmente era el tipo de Tinder sentado en el camino de entrada, pero fue aterrador. Si puedes sacar algo de esta experiencia es que debes tener mucho cuidado con quién permites en tus redes sociales o aplicaciones de citas y qué información compartes. Siempre he estado obsesionada con las encuestas en línea, y esa fue la única razón por la que hice una cuenta en OkCupid. Tenían algunas encuestas realmente divertidas, así que hice un perfil incompleto y sarcástico solo para responder las encuestas. Después de un tiempo recibí un mensaje de un chico y comenzamos a chatear de manera educada. Le advertí que no estaba allí para coquetear, solo para hacer encuestas, pero pronto empezamos a hacernos amigos. Rápidamente descubrimos cuánto anime veíamos ambos, lo que se convirtió en el tema principal de nuestras conversaciones. No estoy segura de cómo sucedió, pero empezamos a vernos mucho. Parecía divertido, pero siempre tenía una mirada extraña en los ojos, como si no supiera qué iba a pasar después. No me daba mucha atención, pero me ofrecía entradas para convenciones, comida, marihuana y alcohol con frecuencia. A menudo me lanzaba piropos, pero yo tenía que recordarle constantemente que no estaba interesada.
Una noche, cuando aún estaba en la universidad, una de mis clases terminó a las 11:50 p.m. Este chico me había llamado más temprano en la noche diciendo que tenía mucha marihuana y alcohol y que deberíamos pasar el rato juntos esa noche. Dijo que incluso vendría a recogerme a la universidad. Mi clase terminó y él se estaba tomando su tiempo para llegar. Decidí invitarlo a un gimnasio para personas mayores cerca de mi casa para que pudiéramos fumar y beber juntos allí. Honestamente, no había tanta marihuana ni temperatura, y me desconecté completamente del mundo exterior. Disfruté de mi tiempo con la familia, relajándome y olvidándome de todo lo demás. Sin embargo, al día siguiente, noté que había recibido un montón de llamadas perdidas y mensajes de Ali. Me pareció un poco extraño, ya que solo nos habíamos conocido una vez y ya estaba siendo tan insistente. La mayoría de los mensajes eran solo ella preguntando cómo estaba, qué estaba haciendo, y si había llegado bien a casa de mis padres. Al principio pensé que era solo una persona amigable, pero luego los mensajes comenzaron a volverse un poco más inquietantes. Uno de ellos decía: «Pasé por tu casa y noté que no estabas. ¿Cuándo vuelves?». Otro decía: «Espero que no estés ignorándome. Sabes que no me gusta cuando me ignoran». Me sentí incómodo, pero intenté no pensar demasiado en ello. Le respondí de manera cortés, diciendo que estaba con mi familia y que nos veríamos cuando regresara. No obstante, los mensajes y llamadas no se detuvieron. Continuaba enviando mensajes incluso cuando no respondía, diciendo cosas como: «Espero que te estés divirtiendo, pero realmente quiero verte de nuevo, y estoy empezando a sentir que no te importo». Después de un par de días, cuando regresé a la ciudad, decidí que sería mejor alejarme un poco de Ali. Su comportamiento me estaba poniendo nervioso, y no quería seguir involucrándome con alguien que ya mostraba signos de ser tan posesiva y obsesiva. Sin embargo, cuando llegué a mi apartamento, encontré una nota en la puerta. Era de Ali, diciendo que había pasado por mi casa varias veces y que estaba preocupada porque no había contestado sus mensajes. Eso fue la gota que colmó el vaso. Llamé a Ali y le expliqué que sentía que las cosas estaban yendo demasiado rápido y que necesitaba algo de espacio. No se lo tomó bien. Comenzó a llorar por teléfono, diciendo que sabía que estaba rompiendo su corazón y que pensaba que teníamos algo especial. Intenté ser lo más amable posible, pero mantuve mi decisión firme de distanciarme. Durante las semanas siguientes, Ali continuó enviándome mensajes, aunque nunca respondí. Los mensajes variaban entre suplicar que la viera de nuevo, a enojarse y acusarme de ser cruel y manipulador. Finalmente, tuve que bloquear su número y eliminarla de todas mis redes sociales. Lo que me hizo sentir aún más incómodo fue cuando, unos días después de haberla bloqueado, comencé a notar a alguien merodeando cerca de mi apartamento. Vi a una persona que parecía ser ella, aunque nunca pude confirmarlo, ya que siempre se alejaba antes de que pudiera verla claramente. Este tipo de comportamiento continuó por un tiempo, y aunque nunca llegó a confrontarme directamente, me sentí lo suficientemente asustado como para considerar cambiarme de apartamento. Desde entonces, he sido mucho más cuidadoso con las personas que conozco en línea. La experiencia con Ali me mostró lo rápido que alguien puede volverse obsesivo y cómo, a veces, incluso una persona que parece normal y amigable puede tener un lado oscuro. Nunca volví a saber de Ali, y espero que haya encontrado la ayuda que necesita. La moraleja de esta historia es que, si algo se siente mal desde el principio, es importante confiar en tus instintos y alejarte antes de que las cosas se salgan de control. Consejo final. Siempre ten cuidado con las personas que conoces en aplicaciones de citas. Es fácil bajar la guardia cuando alguien parece normal y amigable, pero es importante estar atento a cualquier señal de advertencia. Si algo no se siente bien, no dudes en dar un paso atrás y protegerte. Su familia y a la policía como una chica que apenas conocía había muerto en mi cama.
Me sentí paralizado por el miedo, pero sabía que tenía que actuar rápido, así que tomé mi teléfono y llamé al 911. Mientras esperaba a que llegaran los paramédicos, intenté darle reanimación cardiopulmonar, RCP, como mejor podía. Era difícil concentrarme porque mi mente seguía volviendo al hecho de que, si ella no sobrevivía, mi vida cambiaría para siempre. Después de lo que pareció una eternidad, los paramédicos finalmente llegaron. Les expliqué rápidamente la situación, mencionando que había tomado un puñado de pastillas y se había desmayado. Se hicieron cargo inmediatamente, usando equipo médico para intentar reanimarla. Mientras lo hacían, yo solo podía mirar, aterrorizado de lo que podría pasar. Después de unos minutos, lograron que empezara a respirar nuevamente, pero seguía inconsciente. La subieron a la ambulancia y la llevaron al hospital. Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba dando vueltas, pensando en todo lo que había sucedido. Me sentí culpable por no haberla dejado ir cuando tuve la oportunidad, por haberla dejado entrar en mi vida aunque todas las señales indicaban que algo estaba mal. Al día siguiente, recibí una llamada del hospital. Me dijeron que Ali estaba estable, pero seguía inconsciente y que la habían colocado en observación debido a la gran cantidad de drogas que había ingerido. Me sentí aliviado de que estuviera viva, pero también sabía que no podía seguir teniendo contacto con ella. Esta experiencia me dejó claro que no estaba preparada para lidiar con alguien con problemas tan graves, y que tenía que cuidar de mi propio bienestar antes de involucrarme en situaciones que pudieran volverse peligrosas. Después de esto, decidí cortar todo contacto con Ali. Cambié mi número de teléfono, bloqueé todos sus intentos de contacto en las redes sociales y comencé a ser mucho más cuidadoso con las personas que conocía en línea. La experiencia me hizo reflexionar sobre cómo una mala decisión puede llevar a una situación potencialmente trágica, y cómo, a veces, es mejor seguir los instintos y alejarse antes de que las cosas se salgan de control. La moraleja de esta historia es que, por más que quieras ayudar a alguien, debes tener en cuenta tus propios límites y saber cuándo es mejor retirarte. No te sientas culpable por protegerte a ti mismo, especialmente cuando la situación se vuelve peligrosa. Espero que Ali haya recibido la ayuda que necesita, pero sé que mi prioridad en ese momento tenía que ser mi propia seguridad y bienestar. Consejo final. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que alguien está usando drogas o mostrando un comportamiento peligroso, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu vida y seguridad son lo más importante. La situación con Ali se volvió cada vez más insostenible. Esa noche, después de todo lo que había pasado, cuando finalmente recobró la conciencia y comenzó a roncar, mi ira y frustración alcanzaron su punto máximo. Estaba exhausto, física y emocionalmente, y lo único que quería era descansar. La empujé a un lado para hacerme espacio en la cama, esperando en parte que se cayera y despertara de una vez. A la mañana siguiente, le dije que necesitaba llevarla a su casa porque tenía muchas cosas que hacer ese día. Incluso inventé una historia sobre una emergencia en el trabajo para apresurarla, pero ella todavía tuvo la audacia de preguntar si quería salir más tarde. Debería haber sido honesto y decirle un rotundo no, pero en ese momento solo quería sacarla de mi vida lo más rápido posible. Esa noche recibí 2 mensajes de voz más de ella, ambos casi idénticos. Decía que estaba pensando en internarse en rehabilitación y que quería verme una vez más antes de irse. Ignoré los mensajes y bloqueé su número. Pasaron unos meses y finalmente pude reírme de todo lo sucedido, pensando que había dejado esa experiencia atrás. Pero entonces, justo la noche anterior, recibí un mensaje a las 3 de la mañana de un número desconocido. Hola, soy Ali. Tengo un nuevo teléfono. ¿Quieres salir? Ese mensaje me hizo estremecer, no solo porque Ali había vuelto a encontrarme, sino porque me recordó lo importante que es protegerse y establecer límites claros en situaciones peligrosas. Inmediatamente,
Bloqueé ese nuevo número y decidí que, si alguna vez volvía a contactarme, no dudaría en involucrar a las autoridades para garantizar mi seguridad. La lección aquí es que, cuando alguien muestra señales de ser una influencia negativa o peligrosa, es crucial cortar el contacto y protegerse a uno mismo. No te sientas culpable por poner tu bienestar primero.